puedan, al menos como para que puedan ya ir preparando el material que necesitan o tomar algún tipo de determinación. Eh, no los quiero cansar. De la misma manera que les dije la charla pasada del día martes, que sería bastante irresponsable, o que es bastante irresponsable desde nuestra parte como abogados, muchas veces iniciar o tener temas en donde no tenemos conocimientos técnicos que sean acordes con el caso que estamos llevando. Y al no tenerlo, no adoptar una posición de contratar un delegado técnico, de la misma manera, humilde sugerencia, y no me estoy postulando para nada a la situación porque, bueno, por una cuestión de ética, precisamente como doy este tipo de cursos, doy en distintos colegios, también en la Facultad de Ingeniería, en mecánica forense y todo demás, yo no hago asesoramiento ni llevo los casos de peritos, pero sí sería muy prudente que ustedes eventualmente, si se van a introducir en este tema de las pericias, tengan eventualmente un abogado, un estudio jurídico, que vieron que aparte de abogados salen desde abajo de las baldosas, así que abogados van a conseguir en algún lado, siempre hay algún amigo o algo por el estilo. este, lo mejor sería que esté, por supuesto, con conocimiento en la materia, ¿no? Pero siempre como para acompañarlos en todo el proceso que ustedes vayan a hacer, para asesorarlos técnicamente de cosas que no conocen y eventualmente también para ejecutar los honorarios y para poder cobrar los honorarios que ustedes eventualmente van a tener regulados si son peritos. Ya les dije, no delegados técnicos porque es un tema que lo tienen que arreglar con cada una de las partes. Eh, por eso esta parte que es explicarles un poquitito el proceso es para que no estén absolutamente perdidos en lo que es el proceso judicial. Entonces, es muy breve lo que voy a tratar de hacer para precisamente simplemente hacerles saber bajo qué reglas hay o qué tipos de procesos hay. Eh, pero le vuelvo a repetir, la idea o la mejor sugerencia, yo siempre le digo a los alumnos de la Facultad de Derecho, como nosotros vivimos del cobro de honorarios, ustedes también lo hacen, si se meten en las pericias, van a tener precisamente, si se introducen en el mundo de las pericias, van a tener precisamente regulaciones de honorarios. eh, Muchas veces es mejor cobrar el 80%, el 70% de 10 que el 100% de cero. Entonces, por eso le hago esa sugerencia de eventualmente piensen, ¿sí?, en tratar de la misma manera que si yo tengo que contratar a un delegado técnico, tengo que arreglar cuestiones económicas con el delegado técnico para que me asesore. Si ustedes van a hacer asiduamente pericias y si lo hacen como forma de vida y en determinados tipos de actividades tienen una cantidad muy importante de sorteos, de designaciones por año, piensen seriamente en eventualmente tener al lado de ustedes un abogado para que los vaya asesorando o les vaya indicando algunos pasos ante la duda. Acuérdense de una cosa, esto es como una premisa, si bien va para la semana que viene, es como para una premisa para tener. Si ustedes están pensando y están hablando y están dilucidando cuestiones jurídicas, desde ya les digo, se están equivocando. Si ustedes cuando se introducen en el mundo de las pericias, en algún momento les asaltan dudas jurídicas o hablan en términos jurídicos, ingenieras, ingenieros, les aseguro que se están equivocando. En algo le están errando, porque ustedes no son convocados para ni hablar de temas jurídicos, ni disquisiciones jurídicas, ni términos jurídicos. Ustedes están precisamente para aportar algo que es absolutamente ajeno al mundo jurídico, que es la interpretación de hechos con un conocimiento técnico específico de la especialidad de ustedes. Por lo tanto, tómense como esta regla mnemotécnica. Si en algún momento ustedes se sienten hablando de términos que no manejan en su profesión, es porque le están errando. Si quieren, después lo hablamos más pormenorizadamente, pero tómenlo como un pequeño tips de que algo le está pasando en este trabajo que están haciendo ustedes, si se encuentran en algún momento hablando de términos jurídicos. Ustedes no están para hablar de términos jurídicos. Por eso, les reitero, sería muy importante de alguna manera que se hagan asesorar para que los acompañen y para que no terminen metiendo la pata en ese aspecto. Dicho hecho, vendida la profesión, hecha la actividad gremial, seguimos con la cuestión. Señores, miren,
A ver, esto es bastante complejo de entender. Porque ustedes van a ser llamados a realizar pericias en un proceso judicial, pero este proceso judicial es un trámite, yo le dije, ¿sí? Son unas reglas de juego, un trámite procedimental que empieza de una manera y termina de otra manera distinta, ¿sí? Empieza siempre con una demanda, con una requisitoria de alguien que pretende algo respecto a otro sujeto, y termina con una sentencia. No obstante, dentro de la provincia, los trámites son varios, son muchos, no los van a conocer a todos, pero ustedes pueden ser llamados a distintos tipos de juicio, en distintos tipos de juicio, dependiendo del juzgado que le toque, del tipo de causa, del monto que se esté discutiendo, de un montón de cosas que vamos a ver hoy someramente, van a tener distintos tipos de tramitación de causas, ¿sí? Van a estar en trámites de juicios ordinarios, van a estar en trámites de juicios sumarios, van a estar en trámites de juicios de pequeñas causas, pueden llegar a estar, van a estar, eso, y ojalá que les toque porque son los muchas veces más importantes económicamente, van a estar en tribunales colegiados en donde se realizan trámites de juicio oral, es decir, diversos tipos de trámites con distintas reglas de juego, distintas etapas procedimentales, ¿sí? Lo importante que ustedes sepan que todos tipos de trámite judicial, como mínimo, tienen las etapas que les estoy mostrando ahora en pantalla, en el compartir pantalla. Algunas más compactadas, ¿sí? Más compactadas en el tiempo, otras más compactadas en la cantidad de actividades que se realizan en cada una de esas etapas, algunas más amplias en el tiempo, algunas orales, algunas escritas. Pero lo cierto es que todos tienen, para respetar una regla que se llama del debido proceso, todos los trámites procedimentales tienen que tener al menos garantizadas estas etapas que ustedes están viendo en la pantalla compartida. Siempre necesariamente hay una afirmación, empieza con una afirmación, empieza con el relato de los hechos y el relato del conflicto que tiene las partes traído por el actor. Hay una afirmación de la existencia de un conflicto, como hablamos ayer, de un conflicto intersubjetivo de intereses. Producto de esto se genera que precisamente se logre la apertura de este proceso, se le imprima un determinado trámite, que es son los que les había dicho antes, trámite ordinario, trámite sumario, trámite sumarísimo, trámite de juicio oral, una variedad de trámites. Con posteriormente a esa etapa de afirmación que está dada por la demanda, que puede ser que por determinados tipos de juicio, en esa demanda también esté ofrecida la prueba, porque se compacta, digamos, son trámites que compactan, ahora ya lo vamos a ver, pero que compactan etapas y las hacen más juntas para hacerlas más rápido, porque son orales. Pero lo cierto es que una vez que termina esa etapa de afirmación, necesariamente le sigue una etapa de eventual negación. Digo eventual negación porque lógicamente puede venir la parte demandada y no negar nada, o no puede ni siquiera puede venir, o sea, no aparece la parte demandada, entonces no va a negar nada. Lo cierto es que para que haya un litigio, para que haya un juicio, a la etapa de afirmación le sigue una etapa de eventual negación que tiene que hacer la parte demandada. A partir de ese momento, y esto sí es importante para ustedes, una vez que está hecha la afirmación y una vez que está hecha la negación, aparecen ahí la existencia o no existencia de hechos controvertidos. Si en la etapa de afirmación el actor, quien demanda, dijo A, de nuevo lo agarro a Ignacio de Puchimba, simplemente porque me aparece primero, no sé por qué, pero me aparece primero, me aparece en la imagen. Bueno, se agarro y en la etapa de afirmación digo, Ignacio me debe 10.000 pesos. Y viene lógicamente Ignacio, cuando tiene que hacer en la etapa de negación, la eventual negación, viene y me dice, sí, la verdad que le debo. Ahí, obviamente, no hay ningún hecho controvertido. Por lo tanto, si no hay hechos controvertidos, no va a ser necesaria prueba, y si no va a ser, no va a ser necesaria la prueba, lógicamente ni siquiera va a estar la posibilidad de que ustedes intervengan en este pleito.
Cuando en cambio hay hechos controvertidos, porque viene Ignacio y me dice, no, no debo nada, ahí ya alguien dijo A, el sujeto demandado dijo B, indudablemente hay un hecho controvertido. Cuando existen hechos controvertidos se abre una necesaria etapa importantísima, que es el, el fiel reflejo del debido proceso, que es al haber hechos contradichos entre el actor y el demandado, se abre la posibilidad de una etapa de que las partes confirmen cada uno de los dichos que ha efectuado en sus respectivos escritos, en su respectiva afirmación o en su respectiva negativa. Esa etapa se llama confirmatoria o etapa de prueba. En esta etapa de prueba, es en la que ustedes van a actuar. Ustedes ni van a estar en la afirmación ni van a estar en la negación. Van a estar en la etapa de confirmación, en la medida, lógicamente, que existan hechos controvertidos y el motivo por el cual ustedes van a estar en esta etapa de confirmación es precisamente la existencia de hechos controvertidos y la necesidad de dilucidar algún tema técnico que imponga la mirada de un experto para poder hacer una lectura de los hechos que, si no son mirados precisamente con esa información técnica, no pueden ser interpretados. ¿Está bien? Una vez que termina esta etapa de confirmación, ya vamos a ver que tiene distintas subetapas y vamos a ver dónde intervienen ustedes, pero es cierto que una vez que termina esta etapa de confirmación, las partes, tanto el actor como el demandado, valoran, hacen una etapa de valoración, ¿sí?, de todo lo que ha ocurrido en el pleito. Se llama generalmente, o sea, se llama, no generalmente, se llaman alegatos. Cuando ustedes escuchen la palabra alegatos, el alegato es un prototipo de sentencia que hacen los abogados. Prototipo de sentencia, es decir, por supuesto, para el interés propio, ¿no? Es decir, como yo no soy juez y como yo tengo interés porque soy parte, yo voy a valorar la prueba, ¿sí? Voy a valorar lo que afirmó el actor, voy a valorar lo que negó el demandado y la voy a tratar de repotenciar junto con la prueba que he recolectado en la etapa confirmatoria, a los efectos de tratar de hacer entender al juez o de convencerlo al juez de alguna manera que lo que yo dije en mi posición, actor o demandado, ha sido acreditado en la etapa precisamente de confirmatoria. ¿Está bien? En esta etapa, nosotros los abogados somos los que valoramos la pericia que ustedes van a presentar en la etapa confirmatoria. Ahí le vamos a decir que la pericia es todo fantástica, está espectacular, le vamos a decir que es una porquería, ¿sí? En definitiva, bueno, o le vamos a tratar de repotenciar el valor probatorio o le vamos a tratar de bajarle la eficacia probatoria. Y luego de estas etapas, de estas necesarias etapas, vienen la última, que está fuera del proceso, pero esto es un tema técnico, no importa, que es la sentencia. El juez sentencia, ¿sí? Falla, heterocompone el litigio. Esta heterocomposición del litigio, en este momento, en el momento de la sentencia, ahí es el juez el que va a valorar la sentencia que ustedes presentaron, de acuerdo con lo que pasó en la etapa confirmatoria, de acuerdo a la valoración que hizo las partes, y después en la sentencia lo va a valorar ese tipo el informe pericial que ustedes presentaron. Esto es un trámite genérico de primera instancia. ¿Qué quiere decir primera instancia? También como para entender, porque si no, a lo mejor alguno se queda colgado. Ustedes habrán escuchado muchas veces apelación, segunda instancia, recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la provincia, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en nuestro sistema de juzgamiento, hay distintas garantías de discusión, ¿sí? Y en cada uno de estos estamentos en donde las partes discuten, la actividad varía. En primera instancia ocurre esto que yo le acabo de mencionar, esto que habíamos visto, se ve claramente todas esas etapas, y la discusión es amplia. La parte actora puede decir lo que tenga que decir, la parte demandada puede decir lo que tenga que decir, en la parte de confirmación, las partes prueban lo que sea y como sea, está permitido cualquier medio probatorio, hay algunos límites que son procesales, a eso ustedes no lo entienden, pero hay una amplitud probatoria muy grande, se valora, se sentencia. Eso es un estamento que se llama primera instancia ordinaria, ¿sí?
Hay un segundo momento, un segundo estadio, que es cuando las partes, pese a esta sentencia de primera instancia que les da la razón o les rechaza o se las niega, lo cierto es que las partes, ante la sola situación de que salieron perdidosas en ese pleito, pueden apelar. Entonces pasa a segunda instancia, una segunda instancia ordinaria, donde otro órgano jurisdiccional superior al primero, al juez de primera instancia, que se llama Cámara de Apelaciones, esa instancia superior, revisa lo que hizo el inferior, pero no se vuelve todas las etapas a realizarse. No hay etapa confirmatoria, no hay etapa de prueba. Ahí lo único que hace la Cámara de Apelaciones es revisar si el juez valoró correctamente el expediente, el asunto que fue sometido a su conocimiento. Si valoró correctamente la demanda, si valoró correctamente la negativa o la contestación de demanda, si valoró correctamente las pruebas que fueron rendidas, ¿sí? Y si la sentencia, en definitiva, que ha emitido es justa o injusta, o es legal o es ilegal. Pero simplemente se concreta en eso solo. Estas son las dos instancias ordinarias. Si igualmente sale la sentencia en Cámara de Apelaciones y alguna de las partes entiende que está afectada la sentencia que le salió en contra, siempre te tiene que salir en contra. Si te salió a favor, vos no podés hacer nada, tenés que festejar, nada más. Pero si te salió en contra por cualquier motivo, si la parte que está afectada entiende que la afección es de tal magnitud que afecta garantías constitucionales que están establecidas en la Constitución provincial, tiene la posibilidad de interponer otra instancia más, que ya esta ya es extraordinaria, que es ir a revisar este expediente, esto que fue determinado en primera y segunda instancia, en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Pero ahí la discusión es cada vez menor, porque lo único que va a hacer la Corte es corroborar si la sentencia de primera instancia, que fue ratificada o modificada por la sentencia de segunda instancia, respetan o no respetan la garantía de la Constitución provincial de la provincia de Santa Fe. Eso es la única limitación que tiene. Sobre eso se va a discutir y nada más que sobre esto. Por lo tanto, lógicamente ahí tampoco ustedes van a intervenir. Y si saca la sentencia, si saca el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y tampoco ustedes son unos disconformistas totales, tampoco ustedes están conformes con lo que determinó la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, pero entienden que este pronunciamiento de la Corte les afecta a garantías que están contenidas en la Constitución Nacional, tiene una cuarta instancia, segunda extraordinaria, ¿sí?, de ir a discutir este tema en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, lo único que se va a discutir es precisamente si esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe se corresponde o no se corresponde a la Constitución Nacional. Si afectó o no garantías constitucionales de la Constitución Nacional. Y nada más que eso. Por lo tanto, tampoco van a intervenir. Todo este esquemita, ¿para qué le quiero decir? Ustedes siempre van a actuar en primera y baja instancia. Siempre van a actuar ante jueces de primera instancia, que es en donde está el periodo probatorio, donde necesariamente las partes tienen que acreditar todo lo que dijeron o dejaron de decir en sus demandas y sus contestaciones de demandas. Van a ser llamados en ese momento. Nunca van a ser llamados, salvo casos muy excepcionales, en la Cámara de Apelaciones. No se los quiero decir los casos porque van a ser ínfimos, ¿sí?, en muy pocas oportunidades, y jamás van a ser llamados ni por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, ni tampoco por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso es importante que conozcamos de alguna manera que nos podemos enfrentar, nos pueden llamar para cumplir estas funciones en distintos procedimientos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, lo único que me quedó por preguntar es uno como perito, uno interviene, digamos, en la confirmación. Pero ahí se tiene que limitar a responder las preguntas que hace, digamos, el abogado, que uno ahí no es más, si justamente esas preguntas no están confeccionadas o su abogado no está asesorado por un delegado técnico, a veces las preguntas, digamos, pueden ser
o pueden llevar a conclusiones que uno como profesional, digamos, no la considera más adecuadas, pero uno se tiene que limitar exclusivamente a las preguntas. Y eso puede, Exactamente. digamos, claro, y eso puede concluir a que tal vez, digamos, uno no haga un buen peritaje porque las preguntas están más formuladas. No, vos siempre vas a hacer un buen peritaje en la medida que contestes lo que te pregunten. De Claro, nuevo te vuelvo a repetir. si las preguntas no están bien enfocadas. Es un problema. A ver, me dejás 2 segunditos más y te va a surgir la respuesta sola. 2 segunditos. Es excelente. Te digo papaleo, no sé cuál es tu nombre, disculpa. Bueno, no importa. Ahí está, Rafael, no me lo tomaba el micrófono. Dale. Mirá, es una excelente pregunta esta y es una duda que tienen que tener todos los que están acá, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando el martes te comentaba que vos no tenés que preocuparte por el resultado o a quién beneficia o perjudica tu dictamen? Sí. O si con eso va a probar el actor lo que quería probar o no, o el que te hizo la pregunta va a probar cuando vos entras a cuestionarte si está bueno, está malo, como hizo, o si te tendría que haber preguntado otra cosa, ahí de nuevo, te vuelvo a repetir, vas a estar rompiendo de alguna manera la paridad que tiene que haber entre estos dos antagónicos, actor y demandado, y te estás metiendo en camisa once varas, porque precisamente para lo único que se te convoca, es correcto, vas a encontrar un montón. Yo muchas veces los veo, pobres peritos, tratando de hacer magia para poder contestar preguntas mal formuladas, pero es que no se tiene que hacer magia para contestar preguntas mal formuladas. Si la pregunta está mal formulada, si las exhibiciones de los elementos, o sea, los elementos y las preguntas te lo va a dar las partes con autorización del juez. ¿Te acuerdas cuando te había hablado también el día martes de esto del sistema inquisitivo, sistema acusatorio? A ver, señores, vieron que ustedes en las películas norteamericanas, todos vemos películas norteamericanas o europeas o de países serios en materia por lo menos legal, en materia de procedimiento. ¿Alguien ha visto que el juez le hace pregunta a los testigos o le hace pregunta a los peritos, a los técnicos que están en el estrado, que le hacen jurar bajo la Constitución o lo que sea, jura decir la verdad, lo sientan? ¿Vieron alguna vez algún juez preguntando? No, La verdad. ¿Qué hace no. el juez? ¿Qué hace el juez? El juez interactúa con, ¿Viste hacer? con los fiscales y con el abogado, no con el. Y ¿Y pero qué lo viste hacer el juez? los testigos no son también, los peritos no son como testigos también de todo eso. Son testigos específicos, sí. Y Testigos el con juez no llama conocimiento. a veces a los testigos. ¿Cómo? Y a veces los jueces no llaman a los testigos para hablar ahí enfrente. No, el juez dice, ¿Alguna vez lo generalmente viste dice que hacer en alguna película? claro, la No, no, película yo no lo dice vi, por eso te pregunto. que se limita a contestar las preguntas que generalmente dicen los jueces. Acotan eso, conteste la pregunta del. Es Generalmente el le dicen a. juez. La pregunta la hace la parte, Claro, para el mí otro se lo que hacen es opone. dirigir. Exactamente. Uno hace una pregunta, el otro se opone y el juez decide si está bien hecha la oposición o no está hecha la oposición. Si contesta, no tiene que contestar el testigo. Si lo releva, no lo releva. Pero no se mete el juez. Bueno, en nuestro sistema, como está esta mezcolanza loca del concilio que yo le hablaba, me reía, digo, le contaba a mi mujer el otro día, digo, me querían matar, seguro que me querían matar cuando uno habla de esas cosas. Pero tiene muchas explicaciones después de las cosas que nos pasan a los argentinos. Pero acá en este sistema, por esta locura que tenemos de sistema inquisitivo por un lado y sistema acusatorio por el otro, el juez, ustedes lo van a ver preguntando. Lo van a ver preguntando, lo van a ver requiriendo. Pero en principio, para que ustedes tengan una idea, para contestar la pregunta que hizo acá el compañero, las preguntas las relata el abogado. Las preguntas al perito, vamos a decirlo así. No son preguntas, son requisitorias. Después lo vamos a ver. Pero bueno, por los puntos periciales, técnicamente se llaman así, se llaman puntos periciales. Son cuestionamientos que hacen los abogados y le da el visto bueno el juez. Lo que pasa es que muchas veces el juez se meten en agregar algunos otros puntos, o por lo menos el código se lo permite. Como los jueces muchas veces no leen el expediente hasta que tengan que sentenciar, viste, la gran ventaja que tenemos nosotros es que no se mete mucho, porque cuando se meten en la etapa probatoria hacen desastres. ¿Por qué? Porque precisamente alteran esa
condición de igualdad que hay entre las partes. Digamos, viene a jugar como el VAR, ¿viste? En el fútbol, más o menos una cosa así. O sea, vos a lo mejor tenés una situación y te cobraron a último momento un penal, no sabés de dónde, ¿viste? Bueno, eso es la introducción, la intromisión que tienen muchas veces los jueces. En un sistema puro acusatorio, nunca jamás van a ver un juez meterse en la etapa probatoria. En la etapa probatoria son de las partes tienen la libertad para probar, las partes hacen las preguntas, hacen los cuestionamientos al perito, y si hay alguna oposición o una parte no hace bien las cosas, lo que va a hacer la otra parte es oponerse, y después va a decidir si está bien opuesto o no está mal opuesto. Acá las cosas se mezclan bastante y van a ver, en muchas oportunidades de ustedes, que los van a sentar en las audiencias y el juez le va a preguntar. Y le va a pedir explicaciones de las pericias que ustedes presentaron. ¿Para qué miércoles están las partes? No sé. Para eso están las partes. Pero bueno, lo van a ver. Se los aviso por las dudas. Pero bueno, lo cierto es que para contestar la pregunta de acá del amigo, del compañero, efectivamente, muchas veces ustedes se van a ver en este dilema, che, qué mal que preguntó. Bueno, pero salvarlos no lo pueden salvar, no pueden decir, mira, lo que hubiera correspondido es esto. Yo contesto la pregunta con los elementos que me dan las partes, porque las partes son las que trajeron el conflicto del plano de la realidad al plano del proceso. Por eso otras cosas que le comento, simplemente en términos generales y como para comprender el fenómeno. Veo cuando el periodismo, cuando cualquiera de nosotros habla de un caso judicial. Señores, un caso judicial no se puede hablar, nadie debería hablar si no ha visto el expediente, porque lo que se está discutiendo ya no es más lo que ocurrió en la realidad, sino que lo que se está discutiendo es lo que ocurre en el expediente. Un ejemplo les va a dejar claro el asunto y es muy importante los efectos de la pericia. Ustedes no van a ir a la realidad, ustedes no van a ir al plano de la realidad, ustedes van a ir a un plano jurídico, van a ir a un plano que los tienen puesto en un expediente judicial, en una demanda y en una contestación. Le voy a hacer un ejemplo que lo va a entender fácilmente. Digo por esto, cuando alguien habla, bueno, después de 30 años de esto, uno ya hace eso. Yo cada vez que un caso judicial llega a la televisión, directamente me desentiendo por completo el tema. O si alguien habla de algún expediente que no lo ha visto, me desentiendo del tema porque es imposible que alguien hable sobre un asunto judicial si no tiene el expediente. ¿Por qué? Porque no tiene precisamente el contenido. No tiene qué dijo el actor, qué dijo el demandado y qué se probó. No lo que pasó en la realidad. A ver, si yo tengo un cliente que viene y me cuenta que tuvo un accidente de tránsito, en donde es embestido teniendo prioridad de paso, pero que previo a eso, llegando antes de la intersección, lo llamó por teléfono a la mujer, retándolo porque se olvidó a los chicos en el colegio y no los pasó a buscar. Que se distrajo porque, mientras que estaba hablando por teléfono, saludó a un amigo, ¿sí?, que pasaba por la vereda, y entonces llegó a la intersección teniendo prioridad de paso y lo chocaron. ¿Ustedes creen que yo o cualquier abogado lógico y natural va en su demanda a decir toda esta sarta de barbaridades? Lo que vamos a exponer en el caso es que simplemente llegamos atentos a las contingencias del tránsito, con pleno dominio sobre mi conducido, a velocidad reglamentaria, ceñido a mi mano de circulación y con el debido cinturón de seguridad. Y al aproximarme a una encrucijada donde tenía prioridad de paso, fui embestido. Listo, se acabó. Y si la otra parte no alega todas estas barbaridades que yo hice, no se está discutiendo el tema. Aunque en la realidad yo venía manejando ya te digo, saludé a un amigo, venía manejando con el celular en la mano, pero si eso no está puesto en la demanda o en la contestación, señores, eso no ocurrió en el mundo jurídico. Pues a mí me causa mucha gracia cuando quieren agarrar los periodistas e investigadores, cuando van a la realidad y cuando no van al expediente judicial. Nosotros lo que buscamos no es una verdad real en un proceso judicial. Señores, esto grábenselo de memoria. Nosotros lo que buscamos es una verdad material. Precisamente como el Estado nos sacó a los particulares la posibilidad de ir con el bate de béisbol, que decía yo el otro día, y para eso nos dio un proceso con una regla de juego. Si no la sabemos, tal regla de juego que para garantizar que digamos que todo sea parejito, al menos, más o menos, siempre el dinero, siempre el poder hace alguna diferencia. Pero nos impone que si tenemos que discutir en esta regla de juego, sí o sí, y eso gracias a Dios, tienen que ir con un abogado, ambas partes. No pueden hacerlo en forma particular, tengan que ir con abogado. O sea, que tengan conocimiento. Perdón, ¿Cómo? perdón, buenas tardes, Buenas tardes, don Mauro. Mauro. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Bueno,
Yo hago pericia de higiene y seguridad ya hace unos años aquí en Rafaela y como bien venía diciendo, me trato de atener expresamente a lo que piden los abogados y responder esas preguntas. Para responder esas preguntas, mi metodología es fijar fecha y lugar para evaluar el puesto de trabajo, teniendo en cuenta, por supuesto, las cuestiones que vienen en el expediente, que son normalmente de demandas de esfuerzo, de cuestiones de cintura, de reclamo de incapacidad. Y bueno, y viendo un poco lo que decías del mundo jurídico y el mundo real, ¿verdad? Yo voy a ver el lugar de trabajo y en función de que si ese lugar de trabajo sigue siendo igual o no al momento del suceso de ese accidente o ese inicio de demanda, lo evalúo en el mundo real. Entonces ahora que está diciendo esto, me pregunto, ¿está bien lo que yo Sí, sí, hago? sí, por supuesto, Mauro. A ver, si eso es No, lo que o te sea, pidieron nunca me lo han cuestionado tampoco, así que presumo No, que no, tan no, errado Mauro, no no, estoy. Mauro, perfecto. Es más, yo estoy seguro, o sea, que eso te lo han pedido las partes, está dentro de los puntos Sí, periciales, ¿sí? exactamente, evalúe Ahora, para tal que vos lugar. ahora, eso te lo ha pedido las partes, entonces, que evalúes. Pero vos fíjate una cosa, fíjate en dónde te equivocarías vos. Acabas de decir algo muy, muy bueno, muy cierto. Mirá, en un expediente judicial, Mauro, en un expediente judicial se discute de un conflicto que resultó en el pasado y que tiene que ser acreditado en el presente. Claro, que ¿Está? puede Para estar poder siendo emitir una diferente o sentencia. no. He ido a Dame, lugares donde no existía más el establecimiento. Y dame un esa fue mi... segundito que quería llegar un poco a eso. Ah, No, perdón. no, no lleguemos al extremo, no lleguemos a ese extremo, que bueno, que es obvio. Pero a ver, ¿sabes dónde vos te equivocarías? Si vos te pones a pensar que, bueno, a ver, pero las mediciones que hice ahora de esfuerzo, las condiciones que están ahora, yo no sé si estaban antes o no estaban antes. Sí, para Y eso me no, baso yo en la declaración de los presentes, donde me dicen el puesto de trabajo sigue igual o no. Porque si no es causa de impugnación. si te preguntan eso, porque si no te pregunta que vos hagas, que vos determines, mirá, si vos me haces, por ejemplo, te va a causar gracia, pero si yo solamente te pedí que vayas en el momento de la pericia y determines la posición ergonómica de tal puesto de trabajo, ¿estoy bien en la barbaridad que acabo de decir o no? Sí, 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 totalmente. Bueno, y yo te pregunto eso y nada más que eso, y vos me vas y me decís si está, si era de la fecha. Yo no te dije que me determine de la fecha pasada, de la fecha actual o de lo que sea. Si yo me equivoqué en lo que estoy haciendo, si yo no tuve esa precaución precisamente la que está diciendo vos, determine usted, y determine es medio difícil, porque más que preguntar, porque vos no sos juez, o más que preguntarle a algunos empleados, che, ¿las cosas están igual que antes o no? No podés hacer, ahí no estás dando un dictamen técnico, estás recepcionando lo que te dice una persona y la estás volcando, pero eso no es un análisis técnico. Eso lo estás tomando como base cierta de una persona que no sabe si tiene interés en el pleito, si no tiene interés en el pleito, si ha sido presionado por el empleador para que diga eso, no dijera eso. Se Si puede yo no ser te una causa de pregunto, si no te indico, no te impugnación del pregunto, abogado o no, o pasa. dame 2 segunditos. Si no Sí. te pregunto, indico que hagas esa tarea y vos la haces, no te quepas ninguna duda que yo te voy a impugnar. Del otro lado, Claro. por supuesto, si me salió mal. Obviamente, porque si se equivocó el abogado en hacerte la pregunta y vos me salís, eso es algo que también se lo tienen que sacar. Una suerte de Sherlock Holmes, ¿sí? Y Robin Hood mezclado en la figura de Perito. Ustedes no son ni Don Quijote, no pelean contra nadie, no tienen que ir a defender a nadie, no tienen que ir a investigar nada, no tienen que sacar de abajo de la alfombra la verdad de los hechos. Señores, ustedes tienen que ir y hacer lo que se le indica en los puntos periciales y nada más. Cuando vos te vas un poquitito de lo que te indicó el punto pericial, te vas a arriesgar, no quiere decir que siempre suceda, también tenés que tener del otro lado abogados que sepan de lo que están hablando, pero te vas a arriesgar a impugnaciones de la pericia. Y quiero hacer este ejemplo como para que se entienda. A ver, si la pericia preguntaba simplemente que vaya el perito y constate tal cosa a este momento y no dijo absolutamente nada, más nada,
que constate el perito algo, este momento, en este caso de higiene y seguridad industrial, en este momento, la eficacia probatoria que tendrá esa prueba o no respecto de lo que aconteció o lo que motivó el accidente hace 3 años atrás, va a ser relativa. Lo importante es que a ustedes no les tiene que importar. Porque eso va a ser una cuestión de evaluación de la prueba. A ver, si a mí no me conviene lo que acaba de decir el perito, ¿qué voy a decir? Mira, esto fue 3 años después. No tiene ninguna eficacia probatoria la constatación que hizo Mauro, porque fue 3 años después. Y no constató que las circunstancias de 3 años después sean exactamente idénticas a las anteriores. Y del plexo probatorio, porque a ver, esto es lo que yo quería llegar. Y ahí lo están viendo en pantalla. Señores, ustedes son uno más de los medios de prueba que van a ser rendidos en la causa. Cuando yo tengo que acreditar algo, por eso había hechos controvertidos, ¿sí? En base a esos hechos controvertidos, hay lo que se llama cargas probatorias. Es decir, ¿a quién le corresponde probar qué cosa? Primero que ustedes tampoco no lo tienen que saber. Si quieren después se los digo, pero creo que está, sí. A ver. Señores, de acuerdo a cómo se actúa, hay cargas probatorias que tienen las partes. ¿Qué son cargas probatorias? Yo les dije que había hechos controvertidos y al haber hecho controvertidos necesito probarlos, ¿sí? Probar para un lado, para probar para el otro. Pero yo necesito saber quién lo tiene que probar. ¿Por qué necesito saber quién lo tiene que probar? Porque si lo prueba, si todos prueban todas las cosas, ya es fácil, no hay ningún problema. El tema es, ¿qué pasa si no se ha probado un hecho? Si no se ha probado un hecho, no quedó acreditado. Y si no ha quedado acreditado, el juez, al momento de sentenciar, ¿sabe lo que pregunta? ¿Y a quién le correspondía probar este hecho? ¿Por qué le tiene que preguntar eso? Tiene que preguntar eso porque va a tener que determinar a cargo de quién estaba a probar ese hecho y el perjuicio que sufre quien no lo probó. Les voy a hacer un ejemplo como para que comprendan. Eso se llama técnicamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Hay hechos constitutivos que lo tiene que probar el que los invoca, hechos extintivos, hechos invalidativos, convalidativo y impeditivo. Les hago un ejemplo como para que lo entiendan bien. A ver, de nuevo lo agarro a Ignacio. A Ignacio lo demando por el cobro de una suma de 10.000 pesos. Viene Ignacio y me dice, no le debo absolutamente nada. ¿Quién le parece que tendrá que probar el asunto? El Yo. inicial, el demandante. Yo, porque estoy invocando un hecho constitutivo, lo cual la otra parte simplemente me dijo no. Entonces lo tengo que probar yo. Pero si viene Ignacio, por eso le digo la complejidad de las cosas y con lo liviano que se manejan los términos en el periodismo y todo demás. Y por eso no quiero que caigan ustedes, porque son términos muy técnicos. Les aseguro que son muy técnicos y es al cohete. Se los comento para que precisamente no caigan en eso. Nada más que esto. Ahora, si yo en el mismo caso le digo a Ignacio, yo te demando porque quiero que me devuelvan los 10.000 pesos. Viene Ignacio y me dice, no, yo no te los debo, pues ya te los devolví. Está invocando un hecho extintivo de la obligación, pero me ha reconocido el hecho constitutivo, que me debía, que yo le había prestado la plata, o que me debía por X motivo. Lo cierto es que él está invocando un hecho extintivo de la obligación, derecho constitutivo. ¿Quién lo tendrá que probar? Este hecho, ¿yo o él? Ignacio. Indudablemente Ignacio. Y Vamos ahora bien. lo tiene que probar Ignacio. Totalmente. Miren cómo se dio vuelta la cosa. Y fíjate si yo agarro y ante esa afirmación que hace Ignacio, yo digo, no. No me lo pagaste. Una cosa, no me lo pagaste, listo, tenés que probar vos. No, te equivocás. Vos lo pagaste, pero se lo pagaste a mi mujer. Y mi mujer no tiene autorización para recibir la plata que me deben a mí. Es un hecho invalidativo. Le he reconocido que el hombre pagó, pero que se lo pagó una persona que no tiene ningún tipo de autorización para recibir el dinero. ¿Quién tiene que probar? Y lo tengo que probar yo. Y así una serie de reglas de juego, ¿sí? En donde dentro de un proceso hay un montón de situaciones, siempre con la premisa de establecer a quién diablos le corresponde probar qué cosa. Esa es la Entonces, estrategia básica de negar los hechos, digamos, al inicio de la demanda, en la contestación de la demanda. Sí, es estrategia de qué es lo que digo yo en la demanda misma, aunque sea ante la posibilidad de la cierto, negación, y qué es lo que niego, dejo de negar yo también en la contestación de demanda. Claro, pero es un tema demanda donde se niegan cosas que son casi del saber popular y lo niegan igual, sabiendo que es
que Bueno, pero por es eso, vos mentira fíjate lo que estás que hablando, Mauro. A mí me encanta, te agradezco tu participación porque estás fantástico. Y vos fíjate con un tipo con experiencia. Pero estás hablando de términos jurídicos y no tenés sí. idea de términos jurídicos, tenés idea No, de no. términos técnicos. Yo- ¿Por me qué cuesta por qué mucho te digo también esto? entender el juego jurídico, me cuesta Claro, y mucho. claro que sí, claro que sí. Pero viste cuando yo te dije hoy al comienzo de la charla, mira, cuando ustedes hablan de términos jurídicos es porque algo están metiendo la pata. Te cuento por qué se niegan las cosas. Porque hay una carga procesal. Mira, las partes, es importantísimo esto que lo comprendo. Y se me fue Mauro, justo que se lo estaba contestando a él. No, bueno, más allá de eso. Señores, ahí me volvió el interlocutor, no se enojó entonces. No, No, te estaba estaba, sin luz. te estaba cargando, Mauro, por favor. Mira, Mauro, las partes procesales, es muy importante que esto lo comprendan como peritos. Señores, es fundamental. Me alegro que nos estemos alterando un poco la filmina, porque primero la filmina se la dejo y estamos hablando todo lo que tiene que hablarse en esta etapa. Quédense tranquilos. Las partes procesales no se manejan con obligaciones, se manejan con cargas. Ya les explico. Las obligaciones son cosas, se los digo en términos de castellano para entender. Cosas, situaciones que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, podemos ser compelidos, no podemos ser obligados, no se define igual por igual. No puedo decir una obligación, es obligación porque me pueden obligar. Compelidos, coercitivamente nos pueden apretar, digamos, para cumplirla. Ejemplo de ello, si ustedes son testigos hoy y mañana, señores, son llamados como testigos de un juicio, ustedes tienen tres obligaciones. Tres obligaciones. Presentarse a declarar. Declarar y decir la verdad. ¿Por qué son obligaciones? Son obligaciones porque si no van a declarar, lo voy a buscar con la policía. Los obligo a ir. Los obligo a ir. Los obligo. Si no declaran, quedan detenidos. En serio, así, tal cual, quedan detenidos hasta tanto presten declaración. Con juramento para colmo de decir verdad. Son detenidos. Y tienen que decir la verdad. Porque si no dicen la verdad, le hago una causa penal por falso testimonio. ¿Estamos? ¿Ven lo que son las obligaciones? Las partes no tenemos eso. Las partes, el actor y el demandado, no tienen obligaciones, tienen cargas. Si yo no hago la demanda y se me prescribe, no va a venir nadie con una pistola en la cabeza y me dice, ponete en el teclado de la computadora, esta que no funciona, esta que no tenía audio, que era un desastre, bueno, ponete a hacer la demanda. No me va a decir nadie. Si yo no quiero comparecer a un pleito, la policía no me viene a buscar para decirme, tomá, está derecho, vení, comparecé y tomá intervención en el pleito. No me va a venir a buscar nadie. Si yo no contesto la demanda, nadie me va a obligar coercitivamente, no me va a venir, ni voy a quedar detenido por no contestar la demanda. Pero las cargas, ¿por qué? Porque las cargas procesales, definición de libro, definición de facultad, son imperativos jurídicos del propio interés. Me explico en castellano. Son cosas que yo tengo que hacer, como eran en la obligación, son cosas que yo tengo que hacer, porque si no las hago, voy a sufrir un perjuicio. Nada más que eso. Voy a sufrir un perjuicio. Si yo no comparezco al pleito, si yo no hago la demanda, se me prescribe. Si yo no comparezco al pleito, soy parte demandada, me llaman a venir al pleito y yo no voy, ningún problema, flaco, no vengas. Voy a ser declarado rebelde, se me va a seguir el juicio sin mi representación, no me van a notificar nunca más de nada, me van a trabar embargo sin necesidad de fianza ni nada por el estilo, y solamente me voy a enterar de la sentencia cuando se dicte la sentencia. O después nunca más me van a notificar de nada, van a seguir el pleito sin que yo esté presente. ¿Se da cuenta cuál es la sanción? Si yo no contesto la demanda, y ahí viene la contestación a Mauro, y para todos, por favor, tengan presente esto, si yo no contesto la demanda, se llama percibimiento. La situación desfavorable para mí es que se van a tener, por cierto, todos los hechos que dijo el actor en su escrito de demanda, salvo prueba en contrario. O sea, salvo que después prueba en contrario. Pero todo lo que dijo el actor en la demanda es cierto, automáticamente, por la sola no contestación de la demanda. ¿Sí?
y tiene que salir entonces después el demandado, por más que la carga de la prueba a lo mejor lo tenía el actor. A partir de la no contestación de demanda, toda la carga de la prueba la tiene el demandado. Por eso, Arturo, vos vas a encontrar en las contestaciones de demanda una primer parte que se llama negativa de los hechos, porque el demandado tiene la carga de negar todos y cada uno de los hechos expresados en el escrito de demanda. Puntualmente, de cada oración hay que dividir los hechos, por eso si una demanda tiene 10 hojas, va a tener como mínimo 10 hojas la contestación de demanda. ¿Por qué? Porque hay que agarrar párrafo por párrafo, dividir en cada oración los hechos que están enunciados y negarlos puntualmente. Porque si yo no los niego puntualmente, lo he consentido. Y si yo lo he consentido, por más que te parezca ridícula la situación, si yo lo he consentido, he relevado la contraparte de la carga probatoria. ¿Se entiende por qué, Mauro, vos vas a encontrar muchas veces negativas que hasta te parecen ridículas? Porque si no lo hago, le dejo abierta la vía de que esté probado la causa, de que esté probado el hecho. Entonces, siempre ustedes van a ver en un pleito peleado la negativa de todo y cada uno de los hechos, porque es una carga procesal. Tenemos que hacer esto los abogados. Los abogados tenemos que precisamente negar todo, porque cosa que no neguemos puntualmente es cierta. A mí me ¿Se entendió esto, costó, Mauro? sí, me costó como 3 o 4 años entenderlo. Acá leía y no podía creer en ese momento la caradurez, pensaba yo, que estaba equivocado, pero después entendí que funciona así. Funciona así. Funciona así. Y lamentablemente eso genera que entonces, a ver, quién tiene que. Ahí por eso está la pregunta de quién tiene que probarlo. Si yo lo negué, un hecho controvertido, ¿quién tiene que probarlo? ¿El actor? Bueno, será una cuestión del actor. Si preguntó mal, no lo podés salvar vos, porque si preguntó, vos fíjate hasta dónde llega el asunto. Si preguntó mal, vos entonces no vas a contestar bien, porque lógicamente preguntó mal, y le queda el hecho sin probar, y si le quedó el hecho sin probar, va a perder la demanda. Por eso te digo que muchas veces, por eso les digo, señores, que en un pleito muchas veces es una gran ficción, pero una ficción necesaria. Una ficción que nosotros hacemos. Miren, les voy a hacer una ficción más grande como para que entiendan las reglas del proceso, que son muy importantes, yo les digo, porque le va a hacer mucho, la vida mucho más fácil a ustedes siendo peritos. De nuevo, lo agarro a Ignacio, lo tengo de punto. ¿Sí? Ignacio, no nos conocemos, es la primera vez que nos conocemos, no tuvimos ningún tipo de relación, no te presté plata, nada. ¿Sí? ¿Nada? ¿Correcto? ¿O nos Sí, me conocemos? debes plata. En realidad Bueno, me debes plata. sí. Bueno, dale, dale. No, bueno, entonces vos no me debes a mí. Ahora yo mañana, total, le tomé el nombre, Ignacio Marini, le tomé el nombre. Mañana averiguo el domicilio, mañana inicio un expediente judicial por el cobro de 10 millones de pesos contra Ignacio Marini. Afirmo en el proceso, Ignacio Marini tiene un conflicto conmigo, por el cual yo le presté 10 millones de pesos a devolver en 30 días, Ignacio se hizo el perro tonto y no me lo devolvió. Y por lo tanto le estoy reclamando a Ignacio la suma de 10 millones de pesos. ¿Sí? Una cosa absolutamente irreal. Porque no ocurrió en la realidad, pero estoy afirmando que sí ocurrió. Ante mi sola afirmación, el juez abre el proceso. No puede negarse. Yo estoy afirmando que tuvo un conflicto. ¿Qué sé yo si es verdad o no es mentira? No tengo la más pálida de la idea. Vos decís que tenés un conflicto, listo. No lo vayas a buscar a Ignacio, ¿eh? No lo podés ir a buscar a Ignacio. Hacer el juicio, listo. Me viniste, me expresaste que te debía 10 millones de pesos, listo. Voy a abrir el pleito, abro el proceso, ningún tipo de inconveniente. Cuando abrí el proceso, lo primero que tengo que hacer, y por eso son las reglas de juego claras, lo voy a ir a buscar a Ignacio. Le voy a decir, Ignacio, el juez, estoy haciendo todo figurativamente, a través de notificaciones, cédula, etcétera, etcétera, pero lo estoy haciendo figurativamente como para que se comprenda el fenómeno. Tengo todas las garantías para ir a buscarlo a Ignacio para decirle, Ignacio, mirá, Hugo Blengino te acaba de demandar en mi juzgado y yo te doy a vos 3 días para que vengas a tomar intervención en el pleito. Porque si no venís te voy a declarar rebelde. Ignacio, pese al apellido, es un vasco duro, es un tipo así de estos que no entienden razones, dice, no voy a ir una miércoles al pleito. No, mira, si este tipo no lo conoce, ¿quién diablo es? No voy a ir nada al pleito. Ignacio no viene al pleito. ¿Por qué? Porque se le pegó. Porque es macho y se le aguanta. ¿Sí?
No fue el pleito, no hay ningún problema. Rebeldía, listo, sigo el juicio sin la representación. Acto seguido pido que se le corra el traslado de la demanda. Es decir, que se le diga, mirá, este hombre te está pidiendo 10 millones de pesos. Se le corre el traslado de la demanda. Lógicamente, si no vino el pleito, ni se enteró que le corría el traslado de la demanda. Pasaron 15 días, que es el término de contestación de demanda. Por supuesto, Ignacio no contestó la demanda. Bueno, a partir del día siguiente pidió sentencia. Y dentro de 15 días le voy a notificar a Ignacio que me debe 10 millones de pesos. E Ignacio, si fue bien notificado, no si le fue a decir a la dirección para que me llegue a mi casa y no a la casa de él. Si fue bien notificado y está garantizado el derecho de defensa y no vino, Ignacio me va a deber 10 millones de pesos. ¿Quieren una ficción más grande que esa? Esas son las reglas de juego con las que establecemos. Por eso, Mauro, es la necesidad de la negativa. No te vas a encontrar con esa situación. Por eso y por estas reglas de juego. Y por eso les digo, imperiosamente, así de la nada, ¿quién me paga el abogado y todos los gastos? Miguel, puedo hablar. Gente, hablen lo que quiera, pero enganchense, prendan el micrófono, porque me resulta imposible por mi chicatez y aparte por estar prestando atención a un lado o del otro. Todos están autorizados a hablar. Pueden hablar, Analía y Hola, Miguel, si ¿qué tal? dale, por favor, Analía, mirá si me va a tener que pedir permiso a mí para hablar. No sabía, como en la clase anterior estuve silenciada, no sabía cómo era la participación, por eso Bueno. no sabía si había que pedir la palabra o algo. Siempre muy Dale, respetuosa. No, muchas gracias. Ya pasó el tema, Disculpame, pero era Analía. con respecto. Sí, Disculpame, Analía, ¿vos sos la profesional de Santa Fe? sí. Bueno, En, mucho gusto. No, en pues, realidad justo soy de Vera, estoy en el D1, sería en el distrito 1. Distrito 1, perfecto. Ya vamos a hablar de qué son los distritos para el resto. ¿Cómo? Ya vamos a hablar de qué son los distritos para el resto. Decime, Analía. Bien. Era con respecto al tema que estaban hablando anteriormente, sobre la solicitud de los abogados. Recientemente me impugnaron una pericia porque yo soy perito informática, y querían que haga una pericia en un cajero automático. Las clásicas estafas que se están dando ahora. Sí. Y bueno, plantearon los puntos de pericia y respondo a esos puntos de pericia que no los podía contestar porque querían que realice una pericia sobre un cajero en la localidad de Reconquista, pero en el expediente, bueno, y además después informa el mismo banco que el cajero donde se produjo esto era en la localidad de San Justo. Entonces yo hago un escrito. Mi vocabulario jurídico no es muy amplio, pero hago un escrito y bueno, digo que no se podía contestar a los puntos de pericia. La primera vez en 5 años, en 7 años, que me impugnan una pericia, porque la abogada de la parte, incluso ellos habían solicitado la pericia, me dice que yo tengo que contestar todos los puntos. Entonces, eran 22 puntos de pericia. Contesté los 22 puntos de pericia diciendo que no podía contestar porque el dispositivo, sería el cajero automático, estaba en la localidad de San Justo. Además había pasado 1 año y unos meses, entonces habían manifestado, el que me aportó el cajero y me acompañó en Reconquista, me dijo que ya habían actualizado todo el sistema operativo. Entonces me dediqué a responder los 22 puntos de pericia diciendo que no se podía responder porque no era el dispositivo que debía peritar. Hasta ahora estoy esperando que me respondan. Bien, me imagino. A ver, contestando por partes. Primero te agradezco la participación. Más allá de eso, sería una barbaridad de mi parte hacer cualquier tipo de afirmación sobre lo que acabas de decir, porque precisamente no vi el expediente. No veo el expediente. Entonces, no sé cuáles son los puntos periciales, no tengo ni idea qué es lo que se te dijo o se te dejó de decir. No obstante, te voy a decir una cosa, Analía.
has tenido una suerte increíble si en 7 años solamente te han impugnado una sola pericia. O sea, sentite con suerte, sonreír realmente con esa sonrisa bárbara que tenés, porque, escuchame, o sea, que no haya sido... De nuevo lo que dijimos en la charla pasada. A ver, una pericia siempre va, salvo que sean esas inocuas, esas que no molestan a nadie, como el mate cocido, que no sirvieron para... Generalmente cuando son inocuas es porque no sirvieron para una miércoles. O sea, porque no le sirven para un lado ni para le sirven para el otro. Porque si no, la mayoría de las pericias van a afectar a alguna de las partes. Algunas de las partes van a afectar. Entonces, necesariamente la parte afectada, la parte que se ve más perjudicada por el dictamen pericial, va a intentar, de alguna manera, tratarle, de nuevo, de restarle eficacia probatoria. O sea, no les tiene que alterar, sí a lo mejor las impugnaciones, porque ya las impugnaciones se realizan cuando, ya vamos a ver de nuevo, en la tercera semana, con Gabriel Escalante van a ver las distintas reacciones de la presentación de pericia. Ya cuando se hablan de impugnación, una cosa es impugnación, otra cosa es observación, otra cosa es pedido de aclaración, son cosas distintas. Cuando se habla de impugnación es porque hay algún vicio del procedimiento para nulificar de alguna manera la pericia, pero sería muy pronto hablarlo ahora, Analía. Claro, Por eso, entiendo. te sigo el tren, Sí, medianamente lo pongo en situación al resto, pero bueno, eso es una barbaridad que generalmente hacen los abogados que no tienen experiencia o no tienen escrúpulos. Hablar de un tema sin verlo. A mí me causa Perdón, mucha gracia, me causa muchísima gracia cuando me llaman por teléfono colegas para contarme de un caso y para que le dé un dictamen, para ver qué hacen o dejan de hacer. Y son abogados. Flaco, ¿cómo te puedo decir por teléfono qué miércoles hacer o dejar de hacer si no claro. veo todo el expediente? Esto es lo mismo. O sea, puede estar bien impugnada, puede estar mal impugnada, pudiste haber hecho una fantástica pericia, pudiste haber tomado una determinación fantástica, o puede ser que no. Claro. Después se verá, o sea, y fundamentalmente el que lo verá son los que ven los expedientes. Yo ahí no me animo ni a meterme, porque ya te vuelvo a repetir, no sé cuáles fueron los puntos. Si a vos el punto pericial te Claro. decía, comparé, vaya al banco, voy a decir una barbaridad cualquiera, al Banco Santander, sucursal 478, ubicada en tal lugar, y al segundo cajero, ubicado de la izquierda a la derecha, perítelo, bueno, vos lo tenías que peritar por más que no fuera el real, si fuera cambiado o no Claro. cambiado. Ahora, si vos te dijeron, vaya a esta sucursal y observe el cajero número 472, y cuando vos fuiste a la sucursal del cajero 472 no estaba, bueno, no estaba. ¿Qué querés que perite? Claro. Pero por eso, Claro, acá no sabían cuál dispositivo debía peritar. Entonces yo lo que hice en ese momento para cubrir, yo siempre priorizo la matrícula. Entonces para cubrirme como profesional lo que hice es filmar todo. Entonces filmé cuando me decían no se puede, filmé cuando los abogados estaban, o sea, tenía filmando el aparato, sería el cajero. Entonces se escuchaba que los abogados hablaban entre ellos y decían que la sucursal no era, y los abogados de ambas partes, y se ponían de acuerdo ellos, pero me resguardé con eso. está bien. Y una segunda cosa también que te comento para vos y para el resto, ustedes saben que no se analizan, nuestro sistema judicial es bastante distinto al que ustedes ven en las películas de Norteamérica, en donde se analizan los casos. Como precisamente tenemos estas particularidades en la discusión de un proceso, nunca vamos a aprender derecho a través de los casos. ¿Por qué? Porque tienen tantas particularidades y son tan específicos, y habría que verlos para poder opinar o para poder sacar alguna conclusión, que lo que mejor podemos hacer, más allá de los problemas que cada uno tenga y que seguramente deben estar muchos con ansiedad a lo mejor de consultarlo en el marco de un curso, le aseguro que en el marco de este curso no da mucho para resolver problemas puntuales que han tenido ustedes. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que ustedes comprendan los moldes patrón, o sea, comprendan la situación. Después el caso concreto lo van a tener que resolver en base a todos estos moldes patrón. Pero como son situaciones de hecho, lo que ustedes me plantean, las situaciones de hecho pueden variar enormemente. Le acabo de decir a Analía, dependen de un montón de los puntos de pericia. Depende de las partes, depende si se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo, si son puntos periciales comunes, si están bien redactados o no están mal redactados. Hay un montón de situaciones por las cuales va a meritar que esa pericia
acojan la impugnación, la rechacen o rechacen la impugnación y sin embargo esa pericia no tenga valor probatorio. Y si no tiene valor probatorio, alguien se quedó sin probar y habrá que ver quién es el que se quedó sin probar y en todo caso quien se quedó sin probar tendrá un perjuicio porque le saldrá la sentencia en contra de los intereses de él. Todos problemas, como se ven, absolutamente ajenos a ustedes. Absolutamente ajenos a ustedes. Lo que yo trato de concentrarme en este curso es tratar de enseñarles cuáles son los verdaderos problemas de ustedes, no los problemas ajenos. El problema de quién tiene que probar, qué tiene que probar, cómo lo tiene que probar, cómo tiene que preguntar o dejar de preguntar, es absolutamente ajeno. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué puntos tienen que contestar? ¿De qué forma lo tienen que contestar? Que no se vayan de otro lado más que el que se le dijeron. Si ustedes tienen duda y tienen que ser, lo van a ver bien en la segunda semana, quédense tranquilos, perdón, en la tercera semana, con Gabriel Escalante, en la primera de las charlas con él. No obstante, se los aclaro. Cuando ustedes tienen duda de qué hacer o qué no hacer, hay una solución fantástica, Como precisamente tienen que respetar la paridad, la igualdad de las partes que yo le hablé en la charla pasada, y si no saben qué hacer, consúltenlo con el juez. Señor juez, sucedió esto, aquello. Solicito instrucciones de cómo proceder, listo. Ya está. ¿Saben lo que va a hacer el juez? ¿Saben lo que van a hacer el juez? Córrase traslado a la parte actor y córrase traslado a la parte demandada. Que digan lo que tengan que decir. Después va a resolver. Y después le va a indicar a ustedes qué hacer. No se larguen a hacer cualquier cosa. No se larguen a hacer la gran Robin Hood. No se larguen a hacer la Sherlock Holmes ni nada por el estilo. Analía, tal vez lo que puede hacer, es decir, podría haber hecho, sin ver el expediente, Analía. Te pido por favor, ¿estamos? Sí, O sea, no te estoy diciendo algo. Podría haber hecho por lo que ella plantea, y por lo que yo entendí, sin ver el expediente, tranquilamente podría haber hecho este siguiente informe. Señor juez, me constituí la sucursal tal y he comprobado que el cajero tal, al que me indicaban peritar, no se encuentra en la sucursal. ¿Qué quiere que haga? Por lo tanto, atento a estas circunstancias, no puedo contestar los puntos de pericias, porque precisamente me dice que tengo que hacer esto y no lo puedo hacer. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué tengo que hacer? Entonces el juez le va a decir, actor, ¿qué quiere que haga? Demandado, ¿qué quiere que haga? Y después que se maten entre ellos, que resuelvan entre ellos y después el juez va a tomar una determinación. Analía, con su informe es suficiente. Analía, practique la pericia, pero en San Justo. ¿Quién se hace cargo de los gastos? Será otro problema. claro. ¿Entienden cómo funciona? Claro, yo entiendo un poco ahí, Hugo, que uno como profesional, lo que nos juega en contra en principio es nuestra formación, que uno fue educado, digamos, como profesional para resolver problemas, más que nada como ingeniero. Y en este tema uno tiene que limitarse a responder preguntas, no tiene que resolver nada, digamos, uno tiene que responder las preguntas. Y no tratar de solucionar, y no meterse en un conflicto o tratar de solucionar algo. ¿Te acordás lo que te dije? ¿Te acordás lo que te comenté el martes? Perdona que te interrumpa simplemente. ¿Te acordás lo que te comenté el martes del médico? Sí, el médico que viene a un paciente quiere solucionarle, quiere pegarle en el diagnóstico y quiere darle el mejor medicamento. Pero el perito médico lo único que tiene que hacer, no lo quiere curar, no lo quiere sanar, no le quiere dar el medicamento. Lo que tiene que determinar es la incapacidad que tiene. Para eso fue convocado, no para curarlo. ¿Está? Dale, perdóname que te haya interrumpido. No, pero ese es justamente el tema, que uno está acostumbrado a trabajar profesionalmente de una forma, entonces la forma, digamos, de encarar el trabajo es totalmente distinta. Totalmente distinta. Claro. Por eso es muy importante este tipo de cursos, señores. Les digo la verdad. Y por eso, más allá de la experiencia que tengo, más allá de gente, como veo, ayer eran pocos los que levantaron la mano, pero veo que ahora ya hay más que tienen mucha experiencia y me alegro. Más allá de la experiencia, igualmente se escapan conceptos que son muchas veces ajenos a la profesión. A ver, y no por eso son ignorantes ni nada por el estilo. No. O sea, carecen del conocimiento en la materia técnica abogadil, pero tienen todo el conocimiento, como yo soy un ignorante en materia de cualquier cosa relacionada con ingeniería. No entiendo absolutamente nada, soy ignorante en eso. Más allá de la práctica o no, acuérdense que la gran ventaja, pero son personas que saben, ¿sí? ¿Saben que la gran diferencia entre el ignorante y el que sabe? El que sabe que no sabe un pito, y el ignorante no sabe que no sabe un pito.
Entonces cree que por eso habla y habla de más y hace cosas que no tiene que hacer. Pero ustedes, como son profesionales, saben perfectamente y tienen que ser conscientes de que no saben en materia de derecho. De la misma manera que yo tengo que ser consciente que no sé en materia de ingeniería y que si tengo que plantear un tema que es necesario tener conocimientos técnicos, tengo que hacerme asistir por ustedes. Por eso les digo que eventualmente de nuevo evalúen las circunstancias de la eventualidad de que un abogado les dé una mano en cualquier proceso. Puede ser muchos contratan simplemente abogados para el cobro de honorarios. Y hay muchos que es para acompañarlo en esto. Haceme el informe, o sea, yo te hago un informe técnico, vos le das la forma, seguime los pasos. Pueden tener relación con el que quiera. A lo mejor yo me sentiría más tranquilo, si fuera ustedes, si tuviera un abogado que me está dando una mano en todo esto, simplemente para no meter la pata. Miguel me hace una pregunta por el chat, que quedó un poco atrasada, pero bueno, Miguel, ¿estás por ahí? Sí, Miguel está. Pero, Miguel, me escuché algo por el estilo. No, puede ser que... Todas esas notificaciones siempre se tienen que hacer, digamos, vía correo, vía algo formal, ¿no? No es una pregunta que viene el abogado y te dice, estos son los puntos de pericia que tenés que hacer, punto. Ahora te lo vamos a comentar, la semana que viene te lo voy a comentar a dónde está. No, eso jamás. No, eso jamás. Por eso te hablaba que en esta etapa de prueba, volvemos, saltamos ya la filmina, pero está bien, en esta etapa de prueba en donde ustedes intervienen, hay distintos momentos. Un primer momento en donde las partes ofrecen la prueba, los medios probatorios de lo que habrán de valerse, ahí yo ofrezco la pericial, la pericia que yo quiero, las periciales que yo quiero, y tengo que formular los puntos de pericia. En ese momento de admisión, ¿sí? El juez admite o no admite la prueba. En principio, el principio general es que todas las pruebas, salvo las que sean prohibidas, tienen que ser admitidas. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que haber amplitud probatoria. Entonces tenemos ofrecimiento de prueba, admisión de prueba. En ninguna de las dos etapas están ustedes. Tercera etapa es proveimiento de prueba. ¿Qué es el proveimiento de prueba? A pedido de parte, el juez ordena llevar adelante los mecanismos que sean necesarios para que esa prueba sea rendida en el proceso, es decir, sea traída en el proceso. Le doy un ejemplo, Ignacio, como para que dé una idea. Si yo pedí declaración de testigos, el proveimiento de prueba será que el juez me va a fijar un lugar, una fecha y hora para que venga el testigo a una audiencia a declarar. ¿Estamos bien? En el caso del perito, y lo vamos a ver pormenorizadamente más adelante, entre la semana que viene y la otra, el perito, si yo ofrecí una pericia, lo que va a tener que hacer el juez cuando provea la prueba es determinar que se oficie la Cámara de Apelaciones a los efectos que proceda a sortear de la lista respectiva un perito ingeniero en sistema, como recién hablaba la licenciada que habló desde Vera, ¿sí? Un perito en informática, a los efectos que se le notifique esa designación, acepte el cargo y luego de aceptar el cargo fije lugar, día y hora de realización de pericia. Hecho todo esto, ¿sí? Presente el informe pericial. ¿Está? Ese es el decreto de proveimiento de prueba. Una vez efectuado ese decreto de proveimiento de prueba, ahí vos vas a intervenir. ¿Por qué vas a intervenir? Porque te van a llamar de alguna manera, ya te voy a explicar de qué manera distinta, dependiendo del procedimiento, te va a llegar una cédula a tu casa, te van a hacer un llamado telefónico del juzgado, te van a mandar un WhatsApp, te van a mandar un correo electrónico, va a haber distintas formas que te digan, che, venía este expediente porque tenés que aceptar el cargo. ¿Estamos bien? Una vez que vos aceptes el cargo, y si estás en condiciones de cumplir con la pericia, vas a ver los puntos periciales que ahí lo vas a ver los puntos periciales que ofrecieron las partes al momento del ofrecimiento de prueba y que fueron admitidos por el juez. Entonces, están ahí los puntos periciales, ¿correcto? ¿Contestada la pregunta, Ignacio? No obstante, quede tranquilo que lo Sí, vamos a volver perfecto. a ver. Yo contesto la pregunta pues no quiero dejar colgado, pero lo vamos a volver a ver, ¿correcto? Perfecto. Sí, estoy, Miguel. Miguel, ¿necesitas algo? ¿Habías hecho alguna pregunta? Si me demandan... Sí, Miguel. La pregunta era si, pero bueno, ya quedó muy atrás, era cuando te llega una demanda así como de la nada y vos tenés que responder, te genera todo un gasto, un costo. ¿Quién paga eso? Porque lo tenés que afrontar vos.
Son las reglas de juegos que te implica, espérate, tranquilo, tranquilo. Bien. Es parte de la garantía de la garantía que tenía Ignacio, que le da al Estado que no vaya yo con un bate de béisbol a sacarle los 10 millones de pesos. ¿Sí? Sí, es cierto, te va a generar a vos la carga de tener que ir a comparecer, lo que va a implicar contratar abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Lógico, si vos lo haces y ganás el pleito porque lo vas a ganar, porque lógicamente a mí no me debías nada, yo no tengo forma de probarlo y nada por el estilo, lógicamente todos los gastos, todas las costas de ese pleito la va a pagar quien inició la demanda. Por lo tanto, vos, digamos, vas a salir parda, digamos. Vos no vas a perder nada, eventualmente. Siempre vas a perder tiempo, amargura, vas a perder, a lo mejor el abogado cobra otro tipo de honorarios, porque es un abogado especialista que como los médicos, ¿viste? Cuando vas a los médicos y vas con la obra social y te cobran el plus, a lo mejor vas a contratar a un abogado que cobra un plus y quiere cobrarte un plus, y si vos lo querés pagar, lo pagarás, y si no, buscarás otro abogado que lo haga por los honorarios que le vaya a cobrar a la parte actora si gana el pleito. No creo que lo consigas, pero bueno. Lo cierto es que sí, estas son las reglas de juego, lamentablemente, de vivir en sociedad. Hay muchas veces que sucede eso. La pregunta que vos haces es correcta. Sí, si a vos te llega pero sí lo que te digo, lo peor que podés hacer es no comparecer en un pleito. Lo peor que podés hacer es no ir al pleito. Porque el no ir, o el decir no quiero pagar al abogado o algo por el estilo para esta defensa porque a Hugo Blengino no lo conozco y me demandó este hijo de remil por 10 millones de pesos, ¿quién se cree que total no va a poder demostrar nada? Si vos pensás eso, es un gran error. Porque hay muchos, aunque te parezca increíble, que están esperando ese error. Hay muchos que están esperando ese error. La mayoría de las ejecuciones fiscales son así porque no va nadie a defenderse. La mayoría de los impuestos que te reclaman son así porque nadie va a defenderse. La mayoría de las tarjetas de crédito que se cobran los bancos, como no tienen garantía, pasa eso, nadie va a defenderse porque saben que deben, entonces no se defienden. Bueno, el problema muchas veces es que en el medio de todo esto, si vos no vas y no te defendés, ya no se va a discutir nunca más el crédito, se va a discutir una sentencia. Entonces, si en esta demanda que yo le inicié a Ignacio, de 10 millones de pesos, Ignacio toma la decisión de no ir a defenderse, ya no me va a deber 10 millones de pesos por un contrato de compraventa, por un préstamo que le hice, o lo que yo miércoles dije cuando firmé el conflicto en la demanda. Ya me va a deber 10 millones de pesos porque lo dice una sentencia. Y la sentencia fue emitida correctamente. ¿Por qué? Porque fue emitida en un proceso, por un juez, siguiendo las garantías que implican el debido proceso. Se le notificó a don Ignacio que viniera al pleito, no vino. Se le notificó que contestara la demanda, se le corrió el traslado para contestar la demanda, no la contestó. Se aplican los aparecimientos de que se tienen, por cierto, los dichos del actor en su escrito de postulación, en su escrito constitutivo. Se dictó sentencia, fue notificada la sentencia, Pichu. Por más que venga ahora Ignacio, ahora sí, como viene una sentencia, ahora sí fue a buscar el abogado. Ah, qué inteligente, fue a buscar un abogado. Pero va a cobrar más, por supuesto, porque viene con una sentencia. El abogado no podría hacer nada. Si está bien notificado, si se le corrió bien la demanda, si no hay ningún error formal, si no hay ninguna ilegalidad, en la apelación, ¿qué va a poder hacer? Si te dije que en la apelación no se puede probar nada, lo que se va a discutir en la apelación es ver si lo que hizo el juez en primera instancia se corresponde con el molde patrón que tiene que tener ese proceso. Entonces van a decir, se inició la demanda bien, se repuso los sellados fiscales, se notificó bien el comparendo, si se notificó bien el comparendo. No compareció, no compareció. Se le notificó la rebeldía, se le notificó la rebeldía. Se pidió el traslado de la demanda, se pidió el traslado de la demanda. No contestó la demanda, no contestó la demanda. Listo, sentencia impecable, listo, se acabó. Entonces, nunca más Ignacio va a poder discutir si me debía o no me debía a mí. ¿Por qué? Porque ahora debe una sentencia. Y ahora lo que se discute es la sentencia. Entonces, guarda con esas decisiones. Si lo llevo a este extremo, de nuevo, para poder entender el tema del proceso, porque si no entendemos el tema del proceso, no entendemos después un pomo de lo que venimos a hacer en el proceso. ¿Está? Podemos seguir. No vamos a ver hoy la inscripción indudablemente, pero por lo menos quiero hablarle un poco de los juzgados o algo que entienda la organización judicial de la provincia. ¿Podemos seguir o alguien tiene alguna? Es apasionante esto, pero ¿qué? Va, apasionante. A mí me encanta. Y a ustedes sé que los llena de escozor, porque hay algunas cosas que seguramente, si estuviéramos presentes, saldrían de la pantalla y me agarran del cogote.
pero le estoy contando lo que en realidad es. Y muchas veces para saber también ser más humilde en las opiniones sobre los temas judiciales, porque como hay tantos vendehumo, ¿sí? Y los periodistas hablan y hablan, muchas veces nadie sabe un pomo de lo que se está hablando. Los juicios no son ni por casualidad lo que dicen los periodistas que son, o sea, son cosas absolutamente distintas. Lamentablemente, pese a que tenemos famas de hablar o de meternos en cosas y muchas veces no nos defendemos lo suficiente los abogados ni explicamos a la sociedad lo que es un proceso, pero esto debería que haberlo salido más gremialmente a explicar qué es un proceso judicial, porque la gente generalmente no lo conoce. Vamos a volver sobre el tema, ya les digo, la semana que viene, cuando hablemos puntualmente del perito. Hemos adelantado un montón de cosas que veremos la semana que viene, pero viene bien porque, bueno, la achicamos, compactamos, si ustedes están conformes y se hace más entretenida la charla, bienvenido sea. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? Si no, les explico cómo se conforma la organización judicial de la provincia de Santa Fe, para después permitirle a ustedes, en la clase que viene, apenas vamos a empezar con esto, las planillas que tienen que completar para inscribirse como perito. Para eso tienen que conocer algunas cosas mínimas, como es la organización de la provincia de Santa Fe en materia de juzgado, en materia de distritos, habrán escuchado recién, circunscripciones, distritos. ¿Tienen alguna pregunta o avanzamos un poquitito más? Nos quedan 15 minutos más una yapa por haber llegado yo todo este lío de comunicación de audio. ¿Alguna pregunta? ¿No, Po? Bien. Permítame entonces compartir pantalla. Por supuesto que no me voy a ir en detalle ni hablar de cada una de las localidades ni nada, porque sería una locura. Lo que quiero es que entiendan el fenómeno, nada más. Con entender el fenómeno y permitirle a ustedes que puedan precisamente decidir después en dónde se inscriben, para mí es absolutamente sencillo. O sea, yo con que ustedes se lleven eso, para mí me quedo tranquilo que he cumplido de alguna manera la función. Señores, ustedes se habrán dado cuenta que hay varios jueces, cientos de jueces, miles de jueces en el país. No obstante, cuando hay un conflicto, hay un pleito, pese a que hay cientos, hay miles en todo el país, porque bueno, juntemos todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juntemos todo el federal, hay miles de jueces. Sin embargo, cuando alguien tiene un conflicto y tiene que presentar una demanda, de todos esos jueces que hay, de tantos miles o cientos que hay en el país, solo uno de ellos puede entender en el tema. Solo uno de ellos. Es deber de las partes, primero el del actor, pegarle y encontrar a ese juez. Ya es todo un tema, ¿sí? Es encontrar ese juez. ¿Está? Porque puede entender él, no otro. Para que esto suceda, hay una serie de pautas atributivas de competencia. Competencia no es ni más ni menos que la aptitud que tiene una persona, en este caso un juez, una autoridad, para entender un tema. Y eso está delimitado por distintas circunstancias, ¿sí? Hay algunas circunstancias objetivas y otras circunstancias subjetivas. Pero lo cierto es que les vuelvo a repetir, que hay un solo juez que va a entender en este tema. A ver, cuando ustedes tienen un contrato de compra-venta, ¿sí? Bueno, justo les voy a errar porque me voy a meter en camisa once varas. En algunas circunstancias está la posibilidad para el actor en elegir distintos jueces dependiendo de distintas pautas. A ver, si yo tengo un contrato realizado en Rosario con un demandado, con un deudor de Rafaela y que tengo que entregar la mercadería en Venado Tuerto, quien demanda puede optar por el juez que está en Rosario, en lugar de celebración del contrato, en Venado Tuerto, en lugar del domicilio deudor, en Reconquista, en el domicilio de entrega de la mercadería. Pero lo cierto es que en la mayoría de las veces va a haber un solo juez. Si yo tengo un accidente de tránsito en un determinado lugar, ¿sí? En un determinado lugar, voy a tener un solo juez y bueno, lo tengo que encontrar. ¿Cómo se determina este juez? Delimitando la competencia del juez. Se delimita objetiva o subjetivamente. Un juez va a entender primero en un determinado territorio. Sí, alguien me está levantando la mano. Claudio. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Con Claudio. respecto, digamos,
Bien, bien. Usted habla del actor. En realidad yo quería entender, digamos, si es el actor o es, digamos, el apoderado del actor, ¿no es cierto? El que tiene que buscar, digamos, quién es el juez competente, porque el actor, en definitiva, no está sabiendo, digamos, todo este camino que usted está marcando, ¿no? Obvio, obvio. Cuando yo hablo del actor es la parte actora. La parte La parte actora, actora. siempre siempre el actor para estar en juicio tiene que estar representado, ¿sí? Cuando uno habla del actor, no habla de la persona, sino de la parte. El actor es parte actora. Sí, tenés razón, lógicamente no le vamos a pedir un particular que encuentre dentro de los miles de jueces que hay de la misma manera que la parte actora promueve la demanda, pero quien hace la demanda es el abogado, es obvio. Pero sí, bien la aclaración, Claudio, pero gracias. Pero bueno, para que se entienda, sí, el que busca el juez es el actor, ¿sí? Y el demandado va a estar pendiente para ver si le errora el juez porque va a incidentar, si le va a impugnar, así le gana tiempo y le ganas coste, y bueno, una serie de situaciones. Pero bueno, lo que es importante para ustedes, ese juez lo vamos a encontrar porque primero, todos los jueces tienen un territorio, ¿sí? Está delimitado en un determinado marco territorial, esto para ustedes es importante. También entienden una determinada materia, hay jueces que entienden en lo civil, otros que lo entienden en lo laboral, otros en lo de familia. Funcionalmente también está delimitada su competencia, puede ser juez de primera instancia, de segunda instancia, de cámara, de corte provincial, de corte nacional. Cuantitativamente, los pleitos se dividen, hay jueces que entienden en temas que son chiquititos, económicamente, muy chiquitos, hay jueces que entienden en temas medianos, que van desde ese chiquitito a un monto intermedio, en unidad de IUS, lo voy a volver loco. La unidad de IUS es una unidad de valor que representa el 2% del sueldo de un magistrado sin antigüedad. Actualmente está en 12.500 pesos. O sea que ya saquen la cuenta de cuánto gana un juez de primera instancia sin antigüedad. Si 12.500 pesos, ustedes que son más matemáticos que yo, que tienen más cuestiones Multiplica por técnicas. 50. ¿Eh? Multiplica por 50. Exacto. Eso es sin antigüedad. Les comento algo para que se envenenen. ¿Quieren envenenarse un poquitito? ¿Quieren envenenarse realmente un poquitito? Los jueces cobran por antigüedad desde que se recibieron de abogados, no desde que están en el cargo. O sea, si yo en este momento fuera juez, yo tengo 31 años de antigüedad como juez y entré ayer. Entonces, no les quiero amargar el día, pero bueno, un juez en promedio gana bastante más que esos 12.500 multiplicado por 50. Pero bueno, no les quiero amargar el día, vamos a dejarlo de lado. Cuando están tan al margen de la realidad de la gente común, los jueces muchas veces hacen las cosas que hacen en este ISPA, vamos a decirlo así. Pero bueno, lo cierto es que bueno, hay jueces que entienden en temas de chiquito a mediano, de 10 unidades de IUS o 15 unidades de IUS a 60. Hay jueces que entienden de menos de 15 unidades de IUS. Y hay jueces que entienden de temas grandes que son mayores a 60 unidades de IUS. ¿Sí? Dependiendo de cuál es el monto de la discusión, entenderá un juez o entenderá otro. Ojalá que a ustedes toquen todas designaciones de jueces que entiendan más de 60 unidades de IUS. Acuérdense que los honorarios es en porcentaje al monto que se discute, por lo tanto, ojalá tengan todos temas grandes. Van a tener temas menores también. Dependiendo de las personas que están interviniendo en el pleito, también va a haber distintos tipos de jueces. ¿Sí? La prevención es un tema técnico nuestro, no tiene nada que ver, lo dejo de lado. Y después está el turno judicial. En realidad, la asignación de tareas equitativas entre jueces que reúnen todas las otras condiciones que les acabo de mencionar. A ver, ¿qué quiero decir esto? Si ustedes están en Rosario, va a haber 18 jueces acá en Rosario. Va a haber 18 jueces que ejercen su competencia territorial en Rosario. Se dedican a la materia civil y comercial. Funcionalmente son de primera instancia. Cuantitativamente le entienden todos el tema mayor de 60 unidades de IUS. Entienden con los mismos tipos de personas. ¿Sí? Entonces, como son 18 que entienden en las mismas cosas, para distribuir la tarea entre ellos, se hace un sorteo, se hace una asignación a través de un programa de software, ¿me entienden? Es decir, cuando ustedes escuchen nominación, ustedes muchas veces pueden llegar a escuchar, a ver, me llamaron del juzgado laboral
de la 8ª nominación, me llamaron del juzgado civil y comercial de la 2ª nominación, me llamaron del juzgado de Tribunal Colegiado de Familia de la 2ª nominación. Cuando ustedes escuchen la palabra nominación, es que precisamente hay más de un juzgado en ese lugar de ese tipo. Entonces lo dividen por nominaciones. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y así hasta la 18, en el caso de Rosario, los jueces civiles. Entonces, para distribuir la tarea entre esos 18 jueces civiles, porque en uno solo tiene que tener, no pueden ir los 18 con el pleito que acabo de presentar. Lo acabo de presentar la demanda, no van los 18 arriba de eso. Bueno, se hace un sorteo, se hace una distribución, dependiendo del tipo de causa, se ponen distintos valores, lo que se llama mesa única de este tipo de juzgado, se hace una distribución y se asigna un juzgado, el número 1, el número 3, el número 7, el número 18, tratando de respetar, respetando lo aleatorio de la situación, es decir, no puede haber designación, no puedo ir yo a un juzgado específico, tiene que ser de un sorteo, ¿sí? Y tratando de distribuir de manera pareja la complejidad de las causas en los distintos juzgados. Todo esto para decirles, señores, bueno, hay un solo juez, ¿sí? Y cuando escuchen nominación, guarda que tienen todas estas particularidades. ¿Sí? Quiere decir que en ese lugar hay varios jueces del mismo tipo. Van a encontrar que acá en Rosario hay 18 jueces civiles y hay 10 jueces laborales. Bueno, para distinguirlo, se habla de las nominaciones. Pero a su vez, tiene que tener también ese juez que tiene que entender en la causa, tiene que reunir estas características de imparcialidad e independencia, estas cuestiones subjetivas también de atribución de competencia. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la organización propiamente dicha. Ustedes en el Colegio de Ingenieros Especialistas tienen 2 circunscripciones, ¿no es cierto? La primera y la segunda nada más. Bueno, nosotros tenemos 5. Pero 5 organizadas de una manera exactamente inversa a la de ustedes. Empezamos de abajo hacia arriba. Y lo importante para ustedes, para la inscripción de ustedes como perito, no son las circunscripciones, sino ustedes lo que tienen que prestar atención son a los distritos. Ya vamos a llegar. Pero acuérdense, tenemos 5 circunscripciones ubicadas Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. Esas son las 5 circunscripciones. Ya explico qué son las circunscripciones. Pero lo que van a tener que tener muy en cuenta son los distritos judiciales. Me explico. ¿Qué son los distritos? ¿Qué son los circuitos? Nosotros para organizar los juzgados aquí en la provincia de Santa Fe, tenemos una ley que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se va modificando permanentemente. Cada vez que se crea un juzgado se modifica esa ley. ¿Cómo está organizada la provincia de Santa Fe? Es necesario esto, ya les digo, para la inscripción, señores, en serio, no es que los quiero volver locos porque sí. Nosotros partimos de una unidad geopolítica que es la localidad, es el pueblo, es la ciudad. En cada localidad, ¿sí? Nosotros tenemos, en cada localidad, le asignamos que cada una de las cientos de localidades que hay en la provincia de Santa Fe haya un juez comunitario o de pequeñas causas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? A ver, espera, empecé mal. ¿Cuál es la idea de la organización judicial? La idea de la organización judicial es que si vos tenés un conflicto, tengas la posibilidad de tener un juez cerca, ¿sí? Que no te tenga que trasladar durante mucho tiempo, durante muchos kilómetros para ir a plantear tu conflicto. Todo esto, por supuesto, en base al presupuesto que yo tengo, a la población de que se trate y a la entidad del asunto que estamos discutiendo, ¿sí? No es lo mismo discutir por una bicicleta que discutir por un arriendo rural de varios millones de dólares, ¿sí? Ahí hay distintas situaciones. Entonces, bajo la premisa que yo lo que quiero, con la plata que tengo, la plata que tiene la provincia, tengo que organizar esto de forma tal que los justiciables tengan que trasladarse lo menos posible, se crea toda esta organización. Partiendo de la base que, como mínimo, en cada uno de los pueblos, en cada una de las localidades, en cada una de las comunidades de la provincia de Santa Fe, haya un juez comunitario de pequeñas causas, que entiendan cuestiones menores, de 15 unidades de IVA para abajo, ¿sí? Cuestiones muy menores, eso se llama jueces comunitarios. Son los clásicos para los que peinan canas, que veo algunos ahora que antes no aparecían, ahora prendieron la cámara, hay unos cuantos que peinan canas también, como yo. Son los viejos
jueces de paz de los pueblos. ¿Se acuerdan cuando estaban el juez de paz letrado, que ni siquiera era abogado ni nada por el estilo? El que casaba. Bueno, ahora sigue casando y todo demás, simplemente ahora es abogado y ya no se llama más juez de paz, sino que era el bioquímico, que era el tipo que hacía cualquier cosa, o sea, y lo designaban juez de paz. Bueno, ahora tiene que ser abogado, tiene que reunir una serie de requisitos. Lo cierto es que ese juez es un juez comunitario, que solamente va a entender en cuestiones menores, administrativas, o cuestiones menores, partidas de defunción, casamiento, pequeñas causas laborales, pequeñas causas civiles de convivencia, ¿sí? De defensa del consumidor, pequeñas causas, ¿sí? Pero lo cierto es que el que vive en un pueblo, en una localidad de 1.500 habitantes, va a tener un juez que ante pequeños asuntos puede ir a recurrir a él. ¿Vamos bien? Ahora, juntamos varias localidades, hacemos todo un promedio de, por supuesto, primero, localidades que estén próximas territorialmente. Juntamos varias localidades que estén próximas territorialmente. Hacemos un conteo de gente que habita en esos lugares, ¿sí? La vamos juntando y vamos creando distintos circuitos judiciales. Entonces, estas localidades donde hay un juez comunitario de pequeñas causas, se juntan entre ellas, si hay una distribución por esta ley orgánica del Poder Judicial, se juntan varias de estas localidades ubicadas cerca geográficamente, que reúnen una determinada cantidad de habitantes, y en ese lugar, en ese círculo que está delimitado por esta ley, creamos circuitos judiciales, cosa que ustedes no tienen. Circuitos judiciales, en donde en ese lugar, en ese circuito judicial, ponemos un juez de circuito, un juez que va a entender en asuntos de 15 unidades de IUS a 60 unidades de IUS, es decir, ya un poquitito más elevado, ¿sí? Un poquitito más elevado, y a su vez va a entender en temas puntuales, en todo lo que es locaciones, en todo lo que es cuestiones de importe, ya le digo, de una cierta importancia, pero no tampoco astronómica ni nada por el estilo. Lo cierto es que las personas que viven en estas localidades, que no pueden ser entendidas, que tienen un conflicto, que ya es un poquitito más complejo, pero que no pueden ser atendidos por el juez comunitario, se tienen que trasladar un poquitito más, pero al menos van a tener un juez de circuito donde pueden atender su problema si es de menos de 60 unidades de IUS. A su vez, estos circuitos judiciales se unen con otros circuitos judiciales también cercanos territorialmente y juntando una determinada cantidad de población, y creamos distritos judiciales, que esto es lo que le importa a ustedes. Los distritos judiciales, entonces, son la sumatoria de los circuitos judiciales que a su vez suman a los distintos pueblos y localidades de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. ¿Vamos bien? A su vez, esos distritos judiciales, que son 36, ¿sí? Son 36 distritos judiciales que unen a un montón de circuitos judiciales, ya ni me acuerdo, en parte se crean todos los días uno nuevo. Lo cierto es que se juntan estos distritos judiciales también cercanos geográficamente y reuniendo una determinada cantidad de población, y se crean las circunscripciones judiciales. Y ahí están las 5 circunscripciones judiciales que están viendo ustedes en pantalla. En cada una de las circunscripciones judiciales, ¿saben lo que instalamos? Cámaras de apelaciones. De nuevo, el criterio es que con los recursos que tenemos, a ver, sería ridículo, por ejemplo, que en Trail, un pueblo cercano a la ciudad de San Jorge, por ejemplo, que tiene, creo que le pongo mucho, 1.000 habitantes, haya una cámara de apelaciones, haya un juzgado de distrito y haya un juzgado de circuito y haya un juez comunitario. Es una locura, porque para 1.000 habitantes tener semejante estructura es una locura. Entonces ahí le vamos a poner un juez comunitario. Como está cerca de San Jorge, que es un circuito judicial, también va a tener un juez de circuito. Como a su vez, San Jorge es un distrito judicial, también va a tener un juez de distrito. Pero como San Jorge es una localidad de 17.000, 18.000 habitantes, no le vamos a poner una cámara de apelaciones. Pertenece a la circunscripción número 1 que está en Santa Fe, entonces quien tiene que plantear una apelación va a tener que ir a la Cámara de Apelaciones de Santa Fe para poder tramitar la causa. ¿Se entiende medianamente esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Tenemos que ver que cada uno de ustedes, ya termina, son 5 minutos nada más, ni siquiera compenso la demora que tuve yo.
Entonces, ustedes cuando se inscriban en la justicia provincial para ser peritos, primero van a tener que identificar, ya vamos a hablar de las listas, pero lo segundo que van a tener que identificar, en dónde se inscriben. En dónde se inscriben. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que elegir los distritos judiciales en los que se inscriben, no las circunscripciones, no los circuitos, los distritos, sabiendo que los distritos juntan circuitos y los circuitos juntan localidades. Entonces, lo que ustedes tienen que determinar claramente, ¿sí?, que cuando se inscriban en un distrito judicial, primero, en dónde es ese distrito judicial y qué localidades comprenden. Porque si ustedes se inscriben en Rosario, y acá les puse en la filmina, se los mando simplemente, lo vamos a ver las 5 circunscripciones. Ya sé que hay gente de afuera y veo que hay gente de todos lados. Me tomé el atrevimiento simplemente de ponerle como ejemplo la circunscripción judicial de Rosario. Simplemente como el curso estamos dando en Rosario, me tomé ese atrevimiento. Pero para que ustedes se den una idea, la circunscripción judicial número 2, que es Rosario, está compuesto por distintos distritos. Distrito Rosario, Distrito Arroyo Seco, la circunscripción judicial número 2 de Rosario está completo por distintos distritos, no tengo el puntero. Distrito judicial número 2 con sede en Rosario. El distrito judicial número 6 con sede en Cañada de Gómez. El distrito judicial número 7 con sede en Casilda. El distrito judicial número 12 con sede en San Lorenzo. Y el distrito judicial número 14 con sede en Villa Constitución. Ustedes se pueden inscribir en cualquiera de estos distritos. ¿Está? Sabiendo que esos distritos juntaron a circuitos. Por lo tanto, tienen que ver qué circuitos corresponden. Si ustedes se inscriben en Rosario, van a tener que actuar en cualquier causa que se suscite o sean llamados en cualquiera de los juzgados comunitarios, de circuitos o de distrito, de cualquiera de las localidades, no tengo el puntero, de cualquiera de las localidades que están en el distrito judicial número 2 con sede en Rosario. Por lo tanto, van a poder hacer Rosario, Granadero Baigorria, Comuna de Barlucea, Pérez, Roldán, Soldini, Zavalla, Arroyo Seco, Villa Gobernador Galvez. Eso lo sacan de la ley orgánica. Que lo voy a mandar, la 10.160, contrólenlo por las dudas. La vamos a ver ahora cuando nos inscribamos, el martes de la semana que viene. Pero guarda con esto, señores. Vamos a ver los distritos en los que están habilitados a inscribirse, pero tengan presente eso. Cuidado, que cuando yo me inscribo en el distrito judicial. Y ese distrito judicial comprende distintos circuitos y distintas localidades. Yo puedo ser llamado de nuevo. Si me anoto en el distrito judicial número 6, con sede en Cañada de Gómez, yo puedo ser llamado en Cañada de Gómez, en Las Rosas y en cualquiera de las localidades que están ahí cercanas. Creo que el Trébol también me parece que corresponde ahí. Lo cierto es que hay una serie de localidades que pueden ser llamados. Digo esto para no que ustedes sean viajantes de comercio. Ustedes no pueden estar subidos arriba de un auto y están viajando por todos lados. Traten de pensar seriamente en qué circuitos se anotan, en qué distritos se anotan. Por supuesto que los distritos están muchas veces vinculados con la profesión de ustedes, con la actividad que realizan. Si ustedes son ingenieros, yo siempre hago el chiste tonto, pero bueno, si ustedes son ingenieros navales, es medio ridículo que se vayan a inscribir en Distrito Cañada de Gómez, o en Distrito San Jorge, porque salvo el canal de desastre que pasa por ahí, que tiene 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad, ahí que haya problemas de navales va a ser medio difícil. Entonces van a tener que estar, a lo mejor inscribirse solamente en Rosario, o eventualmente en Santa Fe, o en cualquiera de los distritos que sean costeros, de alguna manera, o que tengan puertos, porque si no, ¿para qué miércoles se inscriben? Pero lo cierto es que, aparte de la elección de los distritos, ustedes se pueden inscribir en cualquiera y en todos. Ustedes no están limitados. La única alternativa es que van a tener que presentar una ficha de inscripción por cada uno de los distritos en los que se quieran inscribir. Por lo tanto, si se quieren inscribir en todo, van a tener que hacer unas cuantas fichas, que son muy sencillas de hacer. Las vamos a hacer juntos el martes que viene. Pero perdón. Sí. Tenía entendido que también tenés que fijar domicilio en la sede, en la localidad, Exactamente. Ya vamos a hablar del tema del domicilio.
Vamos a hablar seriamente el día martes del domicilio. ¿Sí? Sí, eso efectivamente, lo que dice Mauro, el compañero de ustedes, es cierto. En cada uno de los distritos que ustedes se quieran anotar, prevean que tienen que fijar un domicilio en el lugar del distrito. Por lo tanto, si yo me voy a anotar en Cañada de Gómez, tengo que encontrar a alguien que me dé un domicilio. Si no soy de Cañada de Gómez, voy a tener que encontrar a alguien en Cañada de Gómez que me facilite el domicilio para las notificaciones. Pero un tema tan delicado y tan complejo, el tema de domicilio, pues tiene consecuencias terribles, terribles. El tema del domicilio y el no ir a aceptar el cargo, no ir a excusarse, lo que sea, tienen exclusión de la lista, exclusión de la designación. Si ustedes no van cuando son notificados, los excluyen del expediente, los excluyen de la lista que están anotados en ese año, los excluyen de la lista del año siguiente, no se pueden anotar y aparte le cobran una multa. Esto se lo adelanto. Ya lo vamos a ver el martes de la semana que viene. Por lo tanto, como es tan delicado el tema de domicilio, me quiero tomar todo el tiempo del mundo el día martes para ver la ficha y hablar del domicilio, del WhatsApp, del correo electrónico, de todos los demás recaudos que tengamos que tener. Pero sí es cierto lo que dice Mauro, tener presente que si yo me voy a anotar en varios distritos, después si quieren los nombramos, todos los distritos, son muchos, son 36, pero y lo vamos a ver en el cuadrito, digamos, de la ficha, pero tener presente lo que acaba de decir Mauro, tenemos que encontrar domicilios, es decir, alguien que nos preste el domicilio y por supuesto, ya le adelanto que por favor, sea el domicilio de un abogado, que no sea el domicilio de su tía abuela, que no sea del compañero de fútbol, de la madre del tío, del primo del verdulero, porque lo más probable es que si fijan domicilio ahí, nunca les lleguen las notificaciones, nunca le avisen, no sepan qué implica esa notificación, o que se vayan de vacaciones o lo que sea, y lamentablemente para la ley, si yo te mandé la notificación, vos tenés 3 días para comparecer a aceptar el cargo, desde que recibiste la notificación, punto. Si te la dejamos en un lugar donde no estabas porque estaba cerrado porque te fuiste de vacaciones. Si vos tenés el Bobby, que el Bobby es un perro de 4,5 metros que le gusta comerse las cartas y se comió la notificación, ¿sí? Lo que sea, problema al piste, problema tuyo. Reitero, lo vamos a hablar muy bien el martes. Lo cierto es que el tema del domicilio es muy, pero muy importante. Se lo contesto a Mauro. Está muy oportuno el curso porque hay que inscribirse el mes que viene ahora, en octubre. Claro, sí, eso es lo que hablamos la charla pasada. Por eso siempre los cursos se hacen precisamente en el mes de septiembre, para darle tiempo durante todo el mes como para prepararse, saber de qué estamos hablando. Y bueno, por eso la idea es que tengan la ficha lo antes posible. No obstante, la ficha, señores, ya les digo, la ficha se ponen en el Google, ponen peritos, Poder Judicial Santa Fe, y lo primero que aparece es la ficha. No la quiero hacer ahora porque si no los voy a distraer, porque lo vamos a hacer el martes. Pero lo primero que aparece es la ficha y ahí están las condiciones y todo lo demás. Vamos a verlo, vamos a hacerlo y todo para que se sientan acompañados. Y después ya vamos a entrar con el tema de pericia propiamente dicha. Ahí sí ya les va a gustar un poquitito más. Señores, ¿alguna pregunta? A mí lo que me quedó un poco ahí, me generó ciertas dudas. Yo pensé que uno, aparte del distrito, podía elegir un circuito, pero no, es el distrito, digamos, que abarca todos los circuitos del distrito. Es el distrito. Algunos distritos son, si voy a elegir el distrito Rosario, como Rosario es tan grande, geográficamente tiene tanto conflicto, se hace chico el circuito. Date cuenta que a los sumos tenés Arroyo Seco. Es cercano los jueces que pueden haber, y está muy concentrado aquí en Rosario. En localidades más alejadas, acordate que Rosario y Santa Fe, el distrito judicial Rosario y Santa Fe, tiene el 70% de la población de la provincia. Por lo tanto, están concentrados en esos dos distritos la mayor cantidad de juzgados y de batería de cantidad de juzgados. ¿Sí? Entonces es muy difícil que estando en Rosario y Santa Fe te llamen de otra localidad que no sea Rosario y Santa Fe. El 90% de las veces te va a pasar esto. Pero ya cuando te vas alejando, como la provincia es grande, ¿sí? Ya cuando te vas alejando, ya te vas al otro interior, a los otros distritos ya más alejados de estos dos centros urbanos tan importantes para la provincia. Lógicamente las distancias se hacen un poco más complejas y más complicadas. ¿Por qué? Porque, ya te digo, tenemos que juntar gente. Si yo voy a montar una cámara de apelaciones, voy a montar un juez de distrito, un juez de circuito, bueno, tengo que juntar una determinada cantidad poblacional que es
pequeña comparativamente con el 70% que te acabo de decir, y me trato de una estructura. Entonces, ¿cómo lo compenso? Lo compenso con distancia. Entonces, muchas veces vos te anotás en el distrito X y tenés que viajar un par de kilómetros muchas veces. Tenés que ir, a lo mejor vos residís en Casilda, pero bueno, si te vas a anotar en Casilda, vas a tener que pulular por unos cuantos alrededores, eventualmente por unos cuantos jugados que te llamen de alrededor, ¿sí? Pero eso, bueno, lo vamos a ver el martes de la semana que viene. No se elige circuito, se elige distrito. Y usted tiene que saber que el distrito es la unión de circuitos judiciales, que es la unión de pueblos. Con eso me quedo conforme. Después vamos a ver ahora los distritos. ¿Alguna otra pregunta? Señora, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos el día martes y continuamos siempre. Empezamos ya con la ficha, empezamos sin más con la ficha de inscripción y lo buscamos por Google, lo buscamos en el Poder Judicial, pedimos turno, hacemos todo lo que tenemos que hacer, empezamos con eso. Y después seguimos con los puntos periciales y ahí sí el pedido de pericias y los puntos periciales y la aceptación de cargo, etcétera, etcétera. Hasta aceptación de cargo llego, después me despido. Hugo, una última pregunta. Sí, Claudio. Acá veo, digamos, como que se estuviese grabando, que hay un recording, la charla esta. ¿Queda grabada? ¿Se puede, digamos, acceder, digamos, a través del consejo? Sí, Mariela. Hola, acá estoy. Sí. Sí, las charlas se están grabando y entre mañana viernes y el lunes les voy a enviar estas 2 grabaciones, así ya las tienen. Bien. Sí, se las voy a enviar por correo, así que estén atentos a eso, que les va a llegar. Mariela, bueno. Mariela, escucho, ¿te resulta cómodo que te mande también el material de este año, los PowerPoint, para que ya lo vayan teniendo y a lo mejor vayamos más agilizando el tema, ¿te parece? Mejor, así les envío todo. Bueno, dale. Mañana entonces lo tenés en el correo. Dale, perfecto. Señores, perdónenme lo del tema del audio. La verdad que uno hizo para que no sucediera esto, pero bueno, son cosas que pasan. Esperemos que ya para la próxima no tenga este problema. Salió perfecto, así que no hay problema, Hugo, no te hagas drama. Buenas noches a todos, a todas. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias.